Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio, una quinta edición en nuestra serie de empresarismo disidente, más allá de los choppers, que son las secciones de negocio en los periódicos. Eso lo digo yo, el invitado no se suscribe a ese comentario. Está con nosotros el doctor Héctor Girau, director ejecutivo del programa Parallel 18. Bienvenido, Héctor. Agradecido por la oportunidad, súper entusiasmado de estar aquí contigo. Estoy pompeado. Esto va a ser especialmente con los temas que ahora mismo están discutiendo allá afuera. Esto yo creo que puede ser un buen break para todo el mundo que quiera salirse del tiroteo. Héctor, me estás diciendo que tú eres de Utuado. De Utuado, Puerto Rico. Ok, quiero entender cómo un chamaco de Utuado termina sacando un doctorado en bioquímica y después termina corriendo un fondo / incubadora de negocio tecnológico. Yo quiero que me expliques bien ese brinco. Es una historia larga, pero la vamos a hacer corta. Lo bueno es que tenemos tiempo, así que tira. Fenómeno. Bueno, pues nacido y criado en el pueblo de Utuado, en el barrio de Ángeles, cerca de las montañas. Bueno, más cerca del pico que nada. ¿Verdad? Este jibarito me crié toda la vida en el barrio. Posterior a ello, estudié en Lares, que era lo más cerca que me quedaba. Claro. Luego de ello, pasé a hacer mi... El guaynabense dentro de mí está... Es diferente. Sí, totalmente. Y estuve 7 años estudiando en Lares. Ok. Porque, mira esto que es curioso. A mí, en la parte de Utuado donde yo vivo, me queda más cerca ir a Lares y subir a Arecibo que bajar al pueblo de Utuado. ¿De verdad? Sí. Ya vemos... Okay. Y es por ello que, pues, gran parte de mi preparación académica a nivel de escuela intermedia y high school la hice en Lares y los 3 años de high school la hice en Arecibo. Ok. Posterior a ello, voy a hacer mi bachillerato. Yo quería estudiar ciencias. Aplico a UPR Río Piedra en biología. Entro a hacer mi bachillerato en biología. Allí, pues, obviamente, fue un cambio del cielo a la tierra. Porque vengo de básicamente ir a pie hasta el supermercado y bajar a la casa. ¿En qué año tú fuiste a la UP? 2010. Ok. Así que estabas en la huelga. Olvidé ese detalle. Tienes toda la razón. En plena huelga. En plena huelga. Que recuerdo como si fuera ayer. Entregué mi final de Química General en... ¿Dónde fue? En Plaza Carolina. Ok. Y recuerdo que estaba tomando mi tercer examen de cálculo. Esto estamos hablando del primer semestre, primer año. Tercer examen de cálculo cuando de repente tumban la puerta, empiezan a tirar bombas de humo y empiezan a gritar a todo el mundo, váyanse. Los huelguistas. Sí. Ah, ok. Pensé que era la policía. No. Los huelguistas entraron. Y pues obviamente lo que llevaba allí eran, ¿cuánto? 3 meses. Sí, en San Juan. Decía, wow, la vida acá es bien diferente. Bien dinámica. Qué optimista. Y pues ni modo, salí a correr, claro. Y pues nada, realmente desde entonces llevo acá en el área metropolitana ya alrededor de 13 años. Y pues una vez termino mi bachillerato en biología, pues obviamente quedaba o irme a trabajar o hacer escuela graduada. Uh-huh. No estaba muy deciso de lo que quería hacer. Pero resulta que en mi segundo año de bachillerato empecé a hacer investigación para probar cómo era la dinámica de hacer research en ciencias aquí en Puerto Rico. Y consigo una oportunidad de investigación con el doctor Braulio Jiménez en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Ok. Es un toxicólogo ambiental, muy bien preparado, excelente profesor. Y comienzo a hacer investigación con él. Y justo cuando me estoy terminando el bachillerato me dice, ¿por qué no aplicas al departamento de bioquímica? Uh-huh. Para el doctorado. Para el doctorado. Y digo, eso se escucha súper difícil. y para mí, a mí también. Y yo digo, yo cogí bioquímica a nivel subgraduado y me acuerdo que era bien complicada. Uh-huh. Me dice, date la oportunidad. Efectivamente me di la oportunidad. ¿Y qué te puedo decir? Terminé el doctorado. Y sí, lo terminaste en el 21, ¿verdad? Correcto. Tuve el huracán María pues, por medio, que una de las cosas que hay fotos en la web del laboratorio de nosotros se fue casi completo en pérdida. ¿Dónde era el laboratorio? Nosotros estamos en el edificio principal de Ciencias Médicas, en el segundo piso. Ok. Que a diferencia del resto del departamento, que es en el sexto, nosotros estamos justo en el segundo, en la entrada. Y por ahí entró el viento y me imagino que... El agua, o sea, nosotros llegamos y teníamos... Y todo le siguió. Todo estaba, inundado dentro del laboratorio. Obviamente, como se había ido la luz, por obvias razones... las neveras con reactivos de nosotros estaban todos dañados. Las células se murieron. Se le arruinó toda la investigación. Tuvieron que empezar de nuevo.
yo tuve que cambiar de proyecto. Yo en ese momento ya estaba en mi tercer año de doctorado y el proyecto mío tenía que ver con exposición a metales pesados en niños neonatales. Esto es como, por ejemplo, plomo, ese tipo de asuntos. Cadmio, arsénico, etcétera. Y cambié completamente a trabajar con, básicamente, bioquímica mecanística, a trabajar con enfermedades respiratorias como lo era asma y COPD, y más en el área a nivel de inmunología, bregando con biomarcadores, bregando con estrés oxidativo por exposición a contaminantes ambientales y cómo los pulmones reaccionan, ¿verdad?, a ese tipo de exposición. Y pues tuve que hacer un pivote completo, algo completamente diferente. Nada de lo que me acabas de decir me revela cómo entraste a la parte de finanzas. Así que, ahí voy. Ok. So, mira qué interesante. En mi segundo año yo tomo el curso de química física. ¿Segundo año de qué? De doctorado. Ok. Tomo el curso de química física de macromoléculas con el doctor José Rodríguez Orengo, quien hoy día es para mí uno de mis mentores. Yo lo considero hasta un padre. Ok. Y en la clase de segunda ley de termodinámica, que estamos hablando de la entropía y de las explicaciones matemáticas de ello, él empieza a hablar de procesos de optimización y maximización. Y eso es un concepto bien matemático. ¿Qué pasa? Él sale y dice, nunca se me va a olvidar, y para que ustedes sepan, esto que estamos utilizando aquí es exactamente lo mismo que hacen los econometristas cuando tratan de modelar el comportamiento del mercado. Y yo, estás diciendo a mí que la bioquímica tiene que ver con economía. ¿Cómo? Ajá. Y él, te vas a hacer la asignación. ¿Le has preguntado a un economista si es verdad? Hice el research. Muy bien, y muy da la bien. casualidad que muchos de los procesos de maximización y determinación de lo que llaman global mínima y todo ello, sí son conceptos económicos. Okay. En particular, aquellos que llevan a la ley del caos. Que chaos theory es algo que se usa mucho en economía. Sí. Long story short, después de esa clase, pues, en la próxima volvemos a hablar del tema. Él me dice, vamos a darnos un café abajo en Don Juan, que era la cafetería que tenemos allá en Ciencias Médicas. Y él me dice, ¿qué tú piensas hacer después de que te gradúes? Y yo digo, apenas acabo de entrar y no estoy ni seguro de lo que estoy haciendo. Y me está preguntando qué voy a hacer cuando salga. Y me dice, hay bien poca gente en el sector de la salud que sabe también economía y finanzas. Deberías de buscar cómo integrarlo e irte por esa área. Porque de nuevo, hay mucha demanda y poca gente que lo haga. Obviamente, seguí consejo. Y ahí entonces cojo y digo, bueno, pues la mejor manera de yo aprender finanzas tal vez es metiéndome bien, envolviéndome, ¿verdad? Y le digo, separé. En ese tiempo no había mucha, como decimos en buen boricua, mucha torta para mover chavos alrededor. So, yo saqué, para ese mismo año sale la aplicación de Robinhood para invertir en acciones, etcétera. Y yo recuerdo como si fuera... tú me vas a decir que tu background en finanzas es por estar apostando. No te preocupes, que no lo es. Vamos a tener un issue, papá. No lo es, pero tengo que destacar que fue gracias a eso que yo descubrí ese primer de que genuinamente esto pasa en el mundo, ¿sabes? Hay gente que está apostando, hay gente que they gamble a lot. Sí, es especulación. Completa especulación. Yo, hacerte la historia larga corta, después de eso... A mí me gusta decir especulación y no gamble porque apostar es una vaina de degenerado. Especular suena más ilustre. Vamos a decir que el 80% especula. Ajá, porque todavía hay un 20% que estoy seguro que... No, eso... sí, perdón. Y nada, long story short, sigo buscando cómo puedo aprender de finanzas, procedo a hacer una maestría en finanzas por las noches. O por la mañana pipeteaba células y por las noches hacía matemáticas. En adición a ello, saqué la licencia del Series 65. Uniform Investment Advisory Act. Y nada, me fui metiendo más y más adentro. Y todavía lo sigo haciendo. Los otros días cogí la primera parte del CFA y ahora la segunda, a ver si terminamos también la certificación. El CFA es del diablo. Mis amistades que han cogido esa certificación interesante. No, viven esclavizados como por 3 o 4 años. Es que es demasiado material. No es tan complejo, pero es muchísimo material. Ese es el propósito. Es una manera de poner una frontera de... Filtro. Exacto, un filtro. Y entonces así es que vas entrando a ese mundo. ¿Y cuándo es que te desempeñas como tal en eso? Bueno, pues mi primer inversor en toda la vida fue el doctor Rodríguez Orengo. Ok. Él, después que yo saqué la licencia y todo, me dice, toma, $25,000. Yo quiero que inviertas ese dinero. Tiene que ser todo en biotech. Un caveat. So, en teoría, yo todavía lo veo como una enseñanza. Él quería que yo aplicara lo que yo aprendí
a analizar clinical trials de compañías que estaban tratando de ¿Cuánto perdiste? Wow. Bajé de 25 a 11. Ajá. No se me va a olvidar. Claro. 25 a 11, pero terminé en 43. Muy bien. El punto no es caerte, es para. Muy bien. Excelente. Ok. Así que ya... Y tú hiciste una maestría, ¿no? Porque vi algo en LinkedIn que tú habías hecho una maestría en creo que en modelo económico o modelo financiero. Financial Engineering, que es una manera bonita de decir que tú sabes usar matemáticas. Sabes usar Excel bien brutal. Bien brutal. Sí, sí. ¿En qué universidad fue eso? Eso fue WorkQuant. So, verifica. ¿Qué es eso? Sí. WorkQuant per se surge como es uno de los fondos cuantitativos más grandes del mundo. Uh-huh. Ellos abren una fundación que se dedica estrictamente a la academia y comienzan a lanzar una institución académica sin fines de lucro que era básicamente enfocado solamente en entrenar personas para que supieran hacer arbitraje estadístico. Ese era el main priority de ellos. Ellos querían básicamente crear gente que pudiera después trabajar en la firma de ellos. La realidad del caso es que cuando ellos comienzan, ellos no estaban acreditados. So, pues, obviamente, cuando yo escuché por primera vez del programa, pues, me eché hacia atrás y dije, yo no voy a trabajar en una institución académica que no está acreditada. De nada me va a valer. Posterior a ellos, durante la pandemia, que es cuando ellos están ya en el proceso de lanzar su segundo año, etcétera, las acreditan. Yo digo, no. Y era remoto, me imagino, porque era por pandemia. Yo digo, pues, I'm going 100% on board on this. Cojo la prueba diagnóstica. Era bien matemática. Pero la pasé. Y entonces lo que hago es que por las noches me sentaba en mi casa a hacer matemática. Por la mañana, de nuevo, laboratorio, trabajar con células, hacer ensayos de exposición, de nuevo matemática. Y ahí es donde realmente yo me siento confiado en que fue que cementé un poquito el conocimiento que tengo de finanzas. Ahora, sí destaco y reconozco que mucha de la finanza que yo aprendí es más modelaje. Uh-huh. Aquí en el día a día yo no veo equity basket swaps, ni trabajo con opciones exóticas over the counter. Uh-huh. Eso no es algo que tú ves aquí en Puerto Rico, eso lo puedes ver también en Goldman Sachs, lo puedes ver en un JPM. Sí, que son, ellos le dicen los desks, ¿verdad? Son grupos bastante especializados dentro de cada una de las instituciones. Y las licencias que necesitas para trabajar ese tipo de instrumentos son licencias que solamente instituciones con más de creo que es 1.2 o 1.4 billones pueden tener. Y que la gente que trabaja en esos grupos son raritos. Y nunca se me va a olvidar, mi proyecto final, yo lo hice con un estudiante de África y con un estudiante, era asiático, pero de Estados Unidos. Uh-huh. Y una de las cosas más bonitas que yo tuve la oportunidad de ver es cómo tú puedes, a nivel internacional, crear ese tipo de colaboración ahora que todo el mundo se tornó remoto. Uh-huh. Y que funciona. Pues hice muy buena matemática con ellos. De hecho, exquisita. Trabajamos muchos modelos de riesgo, manejo de riesgo, que era mi capstone. Y funciona. Pero también me permitió ver las oportunidades tan grandes que nosotros tenemos acá en comparación a lo que tienen lo que nosotros llamamos third world countries, como son las regiones de África como Nigeria, Laos, etc. Sí. En donde yo me conectaba con mi Mac, echaba hacia atrás, y la persona mi compañero en Nigeria, o sea, yo podía ver el techo en sync y yo veía a él tratando de buscar mejor recepción con el Google Wi-Fi que les pasan allí como si fuera un globo. Un globo, exacto. Sí, yo creo que también al principio Starlink creo que empezó también, correcto, como un experimento de globo y después fue que se pusieron en satélite. Y cuando tú dices que son oportunidades que tú ves aquí, ¿tú crees que... Y esto, ¿verdad? Francamente es lo que encuentro dentro de todo disidente, porque creo que la tradición empresarial en Puerto Rico está muy ligada a ciertas industrias particulares, o tradicionalmente, ya no se puede decir eso, pero estaba tradicionalmente ligada a ciertos sectores particulares, y hay mucha intervención gubernamental. Sí. Y segundo, hay una cultura que ve al sector público como el que tiene como que planificar esa ruta, ¿verdad? ¿Cuáles son las industrias tradicionales a las cuales todo el mundo se va a ligar? Y esta idea de que gente pueda remotamente conectarse con el resto del mundo, yo creo que francamente le escupen la cara a esa visión, porque es la antítesis, incluso no hay ningún plan, ¿verdad? Esa es la situación. Y cada vez tú lo vas a ver más, ¿sabes? Yo te puedo enumerar la cantidad de empresas que hoy día gran parte de los empleados están en Argentina o están en India. Sí.
Y de nuevo, no hay que entrar en el aspecto económico detrás de ese tipo de estrategia, pero lo ves en donde sí tenemos acceso a muchas oportunidades a nivel, ¿verdad?, del sector público, pero gran parte de estas empresas que están empezando, el pozo que están tratando de hincar es en el sector privado de por sí. Uh-huh. ¿Y cuál tú crees que sería tú trabajas con fundadores y con personas que están tratando de levantar sus diferentes compañías? ¿Qué reto tú crees que existe en términos de que ese tipo de comportamiento se masifique más en las islas? Nosotros tenemos... Oportunidad y reto, pueden ser las dos, no tiene que ser ninguna. Vamos a empezar por los retos y nos vamos moviendo. Y las oportunidades, claro. En términos de retos, Silicon Valley y todos estos ecosistemas bastante desarrollados han creado una visión que se puede malinterpretar en parte, en verdad, a distancias como lo es en Puerto Rico. Y estamos viendo un reto principal en donde muchas de las empresas y fundadores que están empezando, que son muchachos jóvenes que están buscando traer una nueva idea al mercado que no ha sido probada, etcétera, viven con la alusión de que todo funciona como se ve en Silicon Valley. En donde yo tengo una idea y por yo tener una idea... Aparecen 100 millones de dólares. Me tienes que dar 5 millones para yo probarla. ¿Verdad? Y eso, obviamente, es una falacia. Es una falacia, pero no se dan cuenta. Ok. Y eso se está promulgando. Y nosotros lo estamos viendo muchísimo en el ecosistema, en donde tú tienes que sentar al emprendedor y decirle, cuando tú empiezas un negocio y emprendes, tú se supone, y por lógica lo haces para hacer dinero, para vender. De lo contrario, felicidades, empezaste una organización sin fines de lucro. Es completamente distinto. Profit is the purpose. Profit is the purpose, ¿verdad? That's why it's a for-profit business. Y eso ha contaminado bastante la idea de ser un emprendedor en Puerto Rico. Que no se malinterprete. Recibo boricuas también que se sientan allí y tienen una plataforma, como decimos en buen boricua, masticada, y salen a vender. Y van y escuchan al consumidor y arreglan y iteran. Ese tipo de cosas la vemos, pero sí se ha contaminado bastante y sigue siendo un reto el tú llevar ese entendimiento y esa educación de que tú emprendes para tener un negocio, para sustentarte. De nuevo, tú emprendes para vender. Tú quieres entregar una solución a un problema al mercado que por mucho tiempo pues, no la había. Y eso se ha perdido. El segundo reto que tenemos es que hay mucho emprendedor que lanza al mercado y están viendo al ecosistema y a las organizaciones de apoyo empresarial como una escuelita. No es el propósito del cual nosotros estamos aquí, de que me brinques de programa en programa por 4 años y nunca arranque. Sí, ya veo lo que tú dices, exacto. La idea es... Parálisis con análisis. Oye, nosotros estamos aquí para apoyarte con la educación que tú necesitas y de nuevo, Parallel no lo tiene todo. Grupo Guayacán tiene excelentes recursos también. Centro para Emprendedores por igual y Bravo Family Foundation por igual. Escoge qué programas cubren tu necesidad, estructura tu negocio y sal. Eso sigue siendo un reto. Vas a darte cuenta y de seguro si te pones a buscar en internet y a leer de muchas de las empresas, lanzan en el 2020 y todavía en el 2023 no tienen ni una sola venta. No tienen ni un producto y han pasado por 4 o 5 programas. Sí, yo veo los dos retos que han mencionado como el problema de estilo de vida. Es un issue de... O sea, no estoy diciendo que tengan un buen estilo de vida, hermano. Estoy diciendo que están... y, ¿verdad? Yo que tengo mi clientela en el lado legal y de consultoría corporativa, son muchas personas que se lanzaron. Fueron fundadores en su momento y ya son CEO y tienen su negocio corriendo y eso. Pero su éxito hasta cierto punto surge y hasta claro, son personas sumamente exitosas, ¿verdad? No estoy diciendo que todo el mundo lo es, pero en mi clientela por lo menos hay un elemento un poquito psycho de los tipos porque se tiran con una agresividad que estilo de vida para ellos es secundario, ¿verdad? Y es real. Y creo que lo que estoy entendiendo es que has visto que hay un reto en términos de balancear cuáles son las necesidades de estilo de vida y las expectativas del negocio como tal. Que quizás no se casan inmediatamente. Más adelante si te va bien, pues va a dar un palo, pero...
Y oportunidades que ves. Oportunidades. Asimismo, como estamos viendo ese influx, cada vez son más las personas que se atreven a tomar el riesgo de emprender. Uh-huh. Yo recuerdo cuando yo le preguntaba a mi papá y a mi mamá, ¿verdad?, de empezar tu propio negocio, eran súper conservadores. No te pongas a empezar, si quieres hacer un negocio, córrele a la familia. Quédate con nosotros, ¿sabes? Mira lo que nosotros hemos montado. Esa era la expectativa que se tenía. Ahora, cuanto emprendedor hay, termina el bachillerato, ni siquiera entra a una educación a nivel de subgrado cuando ya están planeando su primera idea de negocio y se tiran a la calle a hacerlo. Y eso, hasta cierto punto, pues obviamente nos entusiasma muchísimo porque, de nuevo, hasta cierto punto, sean poco o mucho lo que sean exitosos, el éxito a nivel promedio genera un buen impacto. Y yo creo que el estatus de la economía ahora mismo en Puerto Rico, que no es la más W2 friendly necesariamente, promueve hasta cierto punto ese tipo de curiosidad más empresarial. Y creo que también, viendo el asunto de estilo de vida, creo que tú eres menor que yo, pero me imagino que los que son menor que tú aún más no tienen las mismas expectativas que, por ejemplo, yo tenía de que pues, vas a buscar tu trabajo, vas a estar en una oficina, te vas a desarrollar. Se cambió completamente. Y a mi generación todavía es un impacto el cambio tan drástico que ha dado. Hay otra pregunta que quiero ahorrar quiero aguantarla hasta un poquito más tarde. ¿Qué es parallelating? Okay. Tíranos el pitch de qué es esta vaina y por qué tenemos que verla cada rato en el periódico. Súper. Parallelating comenzó en el 2015 como una aceleradora de negocios internacional. Desde entonces, hasta hoy presente, 2023, se convirtió en un programa, un hub de innovación. Ok, probamos un poquito. ¿Quién lo hizo? ¿Quién organizó esta vaina? Paralel 18 pertenece al Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Esta entidad creada por ley, dirigida desde el 2014 por nuestra actual CEO, Lucy Crespo, que ha hecho un trabajo espectacular. Si vemos desde entonces hasta acá, el cambio ha sido del cielo a la tierra. Sí, ya me di cuenta. Estaba viendo el estado financiero ayer y ha sido un brinco. Ha sido un brinco brutal. Realmente iba con esa misión y visión de centrar a Puerto Rico como ese hub global para hacer negocio. Okay. Que todo el mundo viera a Puerto Rico como una oportunidad y no lo vieran como simplemente una isla que le pertenece a Estados Unidos y ya. Ajá. Que era algo súper equivocado, porque la realidad es que hoy día tú miras a las compañías... Bueno, eso segundo podcast. Si miras hacia atrás, realmente hoy día tenemos Argentina, tenemos Colombia, tenemos México, tenemos Uruguay. Todos ellos ven a Puerto Rico como una oportunidad de hacer un soft landing para expandir otros negocios. Uh-huh. Nosotros tenemos, y a mí me encanta contar las historias de éxito de Parallel, una empresa argentina que hoy día es lo que es del tamaño que es una empresa que genera millones de dólares en venta, porque sus primeros clientes fueron en Puerto Rico. Su compañía sigue estando en Puerto Rico. El fundador viaja un mes y un mes no, está aquí en Puerto Rico a pesar de ser de Argentina. Y pasa semanas aquí en la isla, porque ve a Puerto Rico como la oportunidad de que si él quiere entrar en algún momento a Estados Unidos, a mainland, como le llaman. Aquí, pues, sí, aquí como que tiene el primer saborcito de él. Y Parallelating, entonces, es un programa del Fideicomiso y se hace como una incubadora. ¿Qué implica eso? O sea, porque hay varios programas dentro del... O sea, danos el baby food. Seguro. Para el 18, después de haber creado la aceleradora internacional, se dio cuenta de que había un vacío antes y un vacío después. Parallel decide, entonces, durante Huracán María, lanzar un programa solamente para puertorriqueños que estén en Puerto Rico o en la diáspora, para darles apoyo a aquellos que están todavía en una etapa más temprana, que lo que tienen es un prototipo funcional o un producto mínimo viable, pero no han entrado a hacer ventas aún. Y se crea ese programa, a luz del Huracán María, para apoyar a los emprendedores. Ahí nace Pre-18. Posterior a ello, nuevamente P18, nuestra aceleradora internacional, que se supone que es el próximo paso de esas empresas, y lo abrimos, como nosotros decimos, a free market. Completa meritocracia. Tú aplicas y el que tú seas de Puerto Rico no implica que vayas a entrar. Esto lo abrimos para más traer tecnologías de afuera hacia aquí y apalancar tanto a aquellas empresas que ya ayudamos, al igual que aquellas que nunca aplicaron, tengan esa oportunidad de coger un entrenamiento un poco más avanzado de cómo expandir tu negocio en tópicos como lo que son mercadeo digital, exportación, levantamiento de capital privado, financiamiento alterno, entre otros temas,
Y posterior a ello surge el programa de Expand, que es un programa de post-aceleración. Se supone que es el paso a seguir de P18 para empresas ya que están mucho más establecidas, están generando revenues bastante estables, para emprendedores que ya viven del negocio. Se dedican exclusivamente a eso y que tienen pedidos especiales. Y cuando tú dices que, o sea, el apoyo, ¿verdad? ¿Cuál es el apoyo? ¿Le dan dinero? ¿Le dan empleados? O sea, ¿cuál es el apoyo como tal? Perfecto. Pues mira, nosotros le damos unas subvenciones a nivel como si fueran tipo grant a las empresas. En P18 le damos $25,000 a cada empresa. Son buenos. Buenísimo. En P18 le damos $40,000. Son mejor. Y en adición le damos una inversión de $20,000. Ok. Y a los de Expand no se les da una subvención monetaria. Ellos sí pueden competir por una inversión. Un podcast puede participar del grant. Bueno, hasta cierto punto hay una tecnología envuelta. Exacto. Eso podría caer entre P18. Ok, lo voy a pensar. Y aparte de los grants, ¿cuál es el otro apoyo? ¿Oficina? Sí. Nosotros tenemos coworking space, ¿verdad? Espacios de oficina completamente gratuitos para emprendedores que están en cohortes activos, pero en adición a ello, para emprendedores que ya pasaron por el programa. Nosotros tenemos alrededor de un poco más de 400 empresas egresadas ya de los programas. Todos ellos tienen libre acceso al coworking space. Los cohortes activos se les da un acceso con un access code para que puedan entrar en cualquier momento y puedan hacer negocios desde nuestra oficina. Nosotros tenemos una base de inversores que nosotros estamos constantemente curando para asegurar que están activos y están invirtiendo, de alrededor de 624 inversores. ¿De Puerto Rico o de...? Global. Tenemos de Sudamérica, América Central, Estados Unidos y Europa. Así que ustedes hacen como un Tinder de inversionistas para los startups. Qué bueno que lo mencionas, porque da la casualidad que Tinder no salió de Paralel. No salió de Paralel. Hubiese sido un éxito, ¿verdad? Sí, tener un unicornio así. Pero nosotros creamos lo que se llama el Ventures App. Y es una aplicación de matching para que inversores conecten con empresas que están levantando capital privado. Y y ha tenido muy buen éxito. Buscando maneras de eliminar y llenar ese hueco que hay entre el awkward moment del inversor hablar con el startup. ¿Cómo que awkward moment? Le va a pedir dinero. O sea, el app no va a ser lo menos awkward. Le sigue pidiendo. No, claro. Y tienes toda la razón. Lo que pasa es que usualmente cuando la empresa le escribe a un inversor, pues obviamente el inversor recibe 10, 15 pitches diarios por correo electrónico de gente que quisiera que le dieran dinero. Y usualmente el inversor prefiere que venga vetado o venga recomendado por alguien antes de tomar el tiempo de sacar al staff, sentarlo, hacer una evaluación de una empresa para una allocation potencial. Eso es interesante porque capital social, la gente creo que no entiende lo importante que es en el mundo de inversiones. O sea, Silicon Valley en realidad no es que tiene nada especial, tiene un chorro de gente con mucho dinero que se caen bien entre ellos y entre ellos se van procesando, ¿verdad? Toda esta oportunidad y todo el mundo lo que está buscando allí en realidad es acceso a ese chorro de inversionistas. Imposible explicarlo mejor. Lo que hace Silicon Valley y a Boston Research Area y a New York Startup Ecosystem per se es la comunidad. O sea, quienes invierten en estas empresas que están en fase de idea casi nunca son fondos de inversiones. Son otros founders y otros startups exitosos que ya tienen lo suficiente capital a nivel de inflows que invierten hacia adelante. Es ese trato de comunidad lo que hace Silicon Valley, lo que es Silicon Valley. No es la calidad de empresa. Nosotros aquí tenemos empresas de igual o mejor calidad que ellos. Aquí nosotros tenemos empresas que la gente ni se imagina existen. Desarrollando tecnología y teniendo un éxito brutal, completamente bootstrap, sin un solo peso de afuera. Que cualquier inversionista en Silicon Valley lo ve y no consigue manera de buscar más dinero para darle. Ok. Y eso lo tenemos aquí. ¿Por qué tú crees que quizás eso no se reseña más? Porque yo sé, porque la revista de negocios de los periódicos es un shopper. Es un freaking shopper. Pero aparte de eso, ¿por qué eso no se resalta más? Mira, yo creo que... En tu larga carrera de 8 meses como director ejecutivo. Dentro de los factores que yo he visto, y esto lo he visto más cuando tengo que hablar con inversores face to face. Ok. Nadie nunca quiere ser el primero. Uh-huh. Y para tú apalancar un ecosistema de innovación a nivel como se le considera un startup, tú tienes que tener confianza de capital privado.
Y en Puerto Rico tenemos varios fondos, mucho private credit, tenemos mucho real estate, tenemos real assets. Casi nadie invierte en equity, en este tipo de empresas a etapa tan temprana, que es un nivel de riesgo extremadamente alto. Porque hasta cierto punto tienes que tener fuck you money para hacer eso. Exactamente, básicamente. Y en Puerto Rico lo hay. Lo que pasa es que no hay el apetito de riesgo. Sí, sí. Aquí Se le olvidó la parte del F. Exactamente, exactamente. Aquí en Puerto Rico tú puedes vender de money market para adelante. Exacto. Y se vende muy bien. Pero fuera de eso es bien difícil. Y la cantidad de ángeles que hay, ¿verdad? Angel investors o personas con... No ese tipo de dinero, pero tal vez un poquito de surplus en el banco para invertir en ese tipo de riesgo. Lo más que te pueden invertir son $3,000, $10,000, $15,000. Que para un startup de biotecnología, por ejemplo, eso no le da para pagar la renta. ¿Tú crees que el hecho de que Puerto Rico geográficamente es un lugar tan pequeño es un reto en términos de la imaginación de los fundadores? Porque yo haciendo ya negocios fuera en los Estados Unidos como tal y en otras partes de LATAM, a mí me costó mucho entender lo que implica escala. A mí me costó mucho y yo soy un abogado. Y siempre pensé que parte quizás del issue acá en el ambiente empresarial es que pensamos que esto es del tamaño de Asia y en verdad es enanito. Sí, eso es uno de los problemas principales del ecosistema de innovación aquí. Aquí todo el mundo te va a hacer un pitch presentation. Y déjame no generalizar. 90% de la gente. Uh-huh. Te van a hacer un pitch presentation y te van a enseñar un tamaño de mercado. Billonario. 15 billones para adquirir. Y lo van a segmentar. Y de esos 15, tienen 800 millones que ellos van a conquistar. Y de esos 800 van a penetrar 250 millones en Puerto Rico. Y es bien difícil dejarle saber a un emprendedor de que aquí tú estás haciendo negocio y estás testing. Esto es un testing ground. Puerto Rico es bien pequeño. Tú no vas a crecer un negocio de tecnología tratando de venderlo solamente en Puerto Rico, porque por costos de adquisición y mercado a penetrar, no vas a poder sostener las operaciones siquiera. Y requiere muchísima educación, y yo diría hasta aún más de lo que un programa de 12 semanas o de 16 semanas te puede ofrecer. Para tú hacerle entender al emprendedor de que entrar a un mercado diferente es bien complicado, pero es la manera en donde tú puedes escalar. Okay. ¿Sabes? Aquí en Puerto Rico tú puedes caer dentro de la falacia de empezar tus primeras ventas y te las va a comprar tu abuelo, tu tía, tu amigo, el primer amigo. Y de momento, hice $2,000 de venta este mes. Y suena bonito, pero eso no es sustentable. Eso se cae bien rápido. Ese es el primer batazo. El segundo batazo es que empiezas a ver expandir, como que esto es un término que usan, expandir otras ciudades en Puerto Rico. Cuando, ¿sabes? Eso, si tú estás pasando trabajo expandiendo otra ciudad, algo estás haciendo mal en el modelo de negocio. Algo está mal. Y eso cuesta, pero más aún cuesta entender que no es lo mismo abrir una oficina o conseguir un cliente institucional en Puerto Rico a conseguirlo en Miami, a conseguirlo en Nueva York, a conseguirlo en Texas o la clásica. No voy a entrar a Estados Unidos para la competencia grande, voy para México, porque hago la alusión de que es fácil. Y ¿sabes? Eso es que México ya es casi un cementerio de emprendedores que tratan de entrar. Okay. No es fácil entrar a México. México es un mercado bien competitivo. Y todos, y caemos bajo la falacia en que porque nosotros tenemos el dólar americano, entrar a México va a ser bien fácil. Es bien, bien costoso y bien cuesta arriba. ¿Y qué pasa? Se caen. ¿Y dónde está el gap? En ese go-to-market, en esa educación de que, uno, Puerto Rico es bien pequeño, pero dos, eso no significa que expandir va a ser fácil. ¿Y el programa de ustedes cómo ayuda en esos términos? En esos términos nosotros tenemos muchos recursos que nosotros traemos de fuera de Puerto Rico para que se sientan con las empresas a darle mentoría específica en ese tipo de temas. Por ejemplo, un recurso muy, muy, muy deseado y que nosotros estamos bien orgullosos de tener el Dr. John Branch de Michigan. No lo conozco. Él es un experto en go-to-market strategies. Él lo consultan diferentes compañías como Toyota, General Motors, etcétera, para propósitos de cuando quieren entrar a un mercado con un producto nuevo, un servicio nuevo, he's the person to go to. Okay. Y John, nosotros lo volamos a Puerto Rico y durante su estadía, que son usualmente 2-3 días, él se sienta con cada una de las empresas y le da la misma calidad de consultoría que él le presta a esas empresas grandes. Y se sienta con cada uno a discutir su go-to-market,
arreglar dónde están los errores, dónde está el peligro, manejar el riesgo y establecer un plan con cada uno de ellos. Eso es un tipo de recurso. Otro tipo de recursos, nosotros traemos emprendedores exitosos. Este año, por ejemplo, en esta generación traímos el cofundador de un unicornio. Eso nunca había pasado acá. Un unicornio es una compañía que tiene un capital de sobre $1 billón, ¿verdad? Correcto. Valorado en más de $1,000 millones. Nosotros traímos a uno de los cofundadores de Rappi, la empresa latinoamericana que básicamente es un Uber integrado con un Instacart, integrado con un PayPal, integrado con 10 cosas diferentes. Y lo traemos para acá y lo sentamos frente a los emprendedores para que le dispararan con preguntas. Ok. Y obviamente, lo primero que te decía un emprendedor de Guatemala aquí en Puerto Rico, yo fui a Puerto Rico y conocí al cofundador de un unicornio. Eso está pasando en Puerto Rico. Ellos subían fotos a las redes sociales. Estoy en un programa en Puerto Rico y acabo de conocer al cofundador de Rappi. Así que sirvió de promoción para ustedes. Sirvió, eso fue excelente. En términos de ROI o de éxito, ¿verdad? Porque, como dijiste, el fideicomiso se funda por ley. Parte de su financiamiento es público, el otro es privado. Y yo sé que hay personas que son nubecitas negras que van a decir, esto aquí estamos botando chavos, estamos regalando dinero a gente que no son ni de aquí, ¿verdad? Ese tipo de nubecita negra. ¿Cuál es la métrica donde uno puede decir, mira, se hizo XYZ, pero el retorno o la ganancia es esta? Excelente pregunta. Mira, aquí hay 2 puntos que podemos señalar. El primero, si vas al Impact Report de nuestro pasado año, el 2022, y ves las métricas de venta que han realizado las empresas, que yo siempre digo son understated, porque es bien difícil alcanzar 400 empresas a preguntarle todos los años lo mismo. Claro, sí. Está un poco understated. Pero aún así, tú puedes ver que por cada dólar que nosotros damos en subvención a nivel local, esto sin contar a nivel global, que global han realizado ventas de 230 y pico millones. A nivel local, cada dólar que nosotros invertimos genera 4 o 5 veces más en la isla. Cuando dice genera, ¿qué significa? O sea, ¿es ganancia para el fideicomiso? Para la economía local. Ok. De manera orgánica. O sea, cada dólar que nosotros le damos a un emprendedor a nivel local, orgánicamente entra el flujo de capital de la isla. Y, por ejemplo, nosotros, la clásica, le damos una subvención a las empresas. Uh-huh. Y a empresas locales, pues es equity free. No le pedimos nada a cambio. Ese dinero entra de manera orgánica porque el emprendedor come aquí. El emprendedor vive aquí. El emprendedor consume servicios aquí. Paga permisología. Paga mucho en permisología. Paga servicios contractuales aquí en la isla. Ese dinero entra a la economía de manera orgánica. Y por igual, cuando son empresas internacionales pasa exactamente lo mismo. Ellos viajan aquí, pero ellos tienen que comer aquí. Ellos tienen que pagar apartamento aquí. Tienen que pagar estadía porque no tienen de otra. No conocen el ambiente local. Nosotros estamos ubicados en Santurce y Santurce es bastante caro. Ellos tienen que estar aquí, hacen compras. Mientras están en Puerto Rico, cogen fines de semana para explorar el resto de la isla y conocerla mejor. Eso, de nuevo, casi me atrevería yo a decir. Pero no lo estoy descartando, pero son indirectos. ¿Dónde está la ganancia directa como tal del fideicomiso y de ustedes como programa? Ah, bueno, perfecto. Mira, 2 maneras. 1, nosotros tenemos una cartera activa. O sea, lo que te mueve es, si me da a mí, vamos a decir, qué sé yo, $100 millones, yo también puedo conseguir que gente gaste aquí. O sea, yo soy bien creativo. Pero claro, la pregunta es como que, ¿cuál es lo que lo diferencia y por qué vale la pena? La número 1, creación de empleo. Recordemos que el fideicomiso pues, tiene una misión que es básicamente centrar a Puerto Rico como un sitio de hacer negocio. Y nosotros las métricas más fuertes de impacto obviamente van a ser ventas globales, capital que entra a Puerto Rico a nivel privado y la creación de empleo. Para el 18 se distingue más que nada por creación de empleo. Okay. Nosotros creamos muchísimo empleo y ese es nuestro primer ROI. Poder crear nuevos empleos, no solo a nivel de lo que sería basic necessities, pero también bien especializado. Mucho programador entra y es subvencionado con el fideicomiso. Sí. Que son, al final y al cabo, cuando vienes a ver, gran parte de estas empresas que terminan escalando a niveles de 100 y pico millones en valorización, utilizan nuestro talento local. En adición a ello, nosotros invertimos en muchas de estas empresas, generando un retorno en inversión de nuevo para crear sustentabilidad, para que lo que nosotros hacemos pueda ser 100% subvencionado por nosotros y no tener que depender de fondos públicos. ¿Y los términos de la inversión son razonables? Súper favorable, súper favorable. Y con nosotros tienen que clavar. Oye, te voy a dar un tip para que te rías. Cuando yo llegué al reality check, cuando yo chequé los términos, yo por ejemplo, en términos de deuda, son bien onerosas. Yo cuando vi ese,
Yo creo que aquí hubo un typo en las tasas de interés. Ustedes verificaron esto bien. Porque yo recuerdo, o sea, académicamente, crédito privado tiene 12, 15, 20%. Yo los he visto así de alto. Sí. A una nota convertible, tal vez con... Y ahora que los intereses treparon. Y ahora más todavía. Imagínate. Que el capital está costoso. El fideicomiso siempre ha sido bien oneroso con los términos de sus inversiones, ya sea en equity, en deuda o con los famosos instrumentos de SAFE, que se usan en Silicon Valley. También. Y lo hace, ¿verdad? Lo hace. Explica eso del SAFE. Seguro. El SAFE, imagínate que tú estás lanzando una empresa, ¿verdad? No estás muy seguro cuál es una valorización certera de lo que tú estás haciendo y tú quieres primero que el mercado sea quien diga y dicte esa necesidad y ese valor que tiene la empresa. Ok. So, tú apuestas a esa empresa, le das una inversión con la contingencia que en un futuro, cuando levante capital, te va a permitir entrar en esa ronda a unos términos más onerosos. Ok. Así que No es equity. Es Y no es deuda. Es casi como una opción. Es como una opción. Sí, pero es como un warrant. Pero no es una opción porque la opción es un instrumento diferente. Correcto. Pero es un derivativo. Se considera un derivativo. Entonces, tienen esa parte de inversión. ¿Cuántos empleos se han creado? En el último Impact Report me parece que... No lo tengo al frente, pero sé que son cerca de 600 y pico, 800. Voy a darme un margen de error bastante grande para poder... No está mal. Tratar 600 empleos son buenos. De defenderme. Pero está alrededor de eso. Está alrededor de ello. Ok, se hace el programa. ¿Cómo tú llegaste a ser el director ejecutivo de esta vaina? So, en el 2020... ¿Y cuál es tu misión? O sea, ¿cuál es la agenda? Súper, ok. Primero, llego al programa en el 2021 cuando sale el exdirector ejecutivo, Sebastián Vidal, que fue el primer director ejecutivo y posterior a ello fue el Chief Innovation Officer. Me contacta, tenemos una conversación bien chévere, me explica que hay una oportunidad, que si yo estaba interesado en entrar como director de operaciones e inversión, como director ejecutivo. Yo digo, pues mira, me gustaría explorarlo. Es algo que yo nunca toqué en Parallel, porque cuando yo estuve con el fideicomiso, entiéndase en Parallel, yo estaba más en la parte de gestión de cartera como Investment Fund Manager, bajo una subvención del EDA. So, no tenía tanto el EDA. El Economic Yo Development Administration. sé que en este mundo usar letras le gusta a todo el mundo. Dude, spell it out. El Economic Development Administration de los Estados Unidos, bajo el Departamento de Comercio. El fideicomiso recibe una subvención para lanzar un fondo de inversión. Para ese entonces, el COO o director de operaciones de Parallel, el doctor Lucas Arzola, me contrata. Yo entro y pues corremos el grant, como dicen acá, la subvención, a final. Y posterior a ello, pues salgo y entro nuevamente cuando Sebastián me contacta. Trabajo alrededor de 9 meses como director de operaciones e inversión, más liderando la parte de asegurar que la cartera de inversiones pues, se mantenga al día, estructurado y esté todo, ¿verdad?, con el nitty-gritty bien organizado, y asegurar que las operaciones estaban corriendo y que no se suspendiera nada, en lo que se buscaba un director ejecutivo. Long story short, en febrero, primera semana de febrero, no me acuerdo el día exactamente, pero primera semana de febrero, nuestra CEO, la ingeniera Lucy Crespo, pues se comunica conmigo y dice, mira, hay una apertura en la oficina. Hay una apertura de director ejecutivo y nos gustaría que considere. Hay una oportunidad disponible. Y yo digo, bueno, pues si entienden que yo tengo la capacidad, no tengo ningún problema con hacerlo. Y pues desde entonces... ¿Y cuál es el plan, my friend? Mira, a mí siempre, cuando chamaquito, yo siempre vivía bajo la ilusión de tener mi propio negocio y echar para adelante con mi propia compañía y montar este proyecto. Como así lo había hecho mi papá, que en paz descanse. Él no estudió. ¿Qué empresa tenía él? Transportación escolar. Anda, para él. So, desde chiquito... Ese negocio es duro. Aprendí mucho de regulación del Departamento de Educación. Ese negocio es duro. Es bien interesante. ¿Y él creó una compañía? ¿Y todavía existe la compañía o la...? Todavía existe. La corremos en familia, ¿sabes? Ok. Mi mamá ha sido una titana porque ella tenía su laboratorio clínico allí en Utuado. También cuando mi papá fallece... ¿Ella es tecnóloga? Ella es tecnóloga médico. Ok. Y ella brinca a correr las operaciones de mi papá para que mi hermano y yo pudiéramos seguir estudiando. Ya no es una dura. Y lo sigue corriendo ahora. Y lo sigue corriendo todavía. Y entonces, de ahí tú te sacaste esa ambición
y ahora se la quiere espetar a medio mundo. Esa es la agenda. Siempre, mira, a mí esta pregunta me la hicieron por primera vez y recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba en el lobby de La Concha saliendo de un evento. Hendido. Y bueno, bendecido. Adobado. Adobado. Y vienen y me hacen la pregunta bien honesta. Mano, ¿por qué no te vas? En Miami hay una firma de inversión que maneja un hedge fund, long short equity en biotech. Y estaban buscando un PhD que supiera de finanzas para correr. Los salarios brutales y toda la cuestión, como se espera en la industria. Y me dice, ¿por qué tú no te vas para allá? Vete de aquí, mano. ¿Sabes? Aquí los PhD la pasan bien cuesta arriba. Aquí, si no estás en academia, te vas para industria y si no... Y academia es dura de por sí. Y academia es dura porque la UPR tiene las plazas congeladas. Cuando hay una apertura, la competencia es bien grande y el científico no tiene la oportunidad de discutir salario ni de negociar. Sí. O lo acepta o vamos con el próximo. Y es lamentable porque eso pasa aquí. Uh-huh. Y pues la respuesta que yo le di fue, mano, voy a ayudar. Vamos a hacerlo 5, 6, 7 años. Durante ese proceso tal vez me enamoro con una idea. Tal vez me da algo para seguir. Pero lo puedo hacer desde aquí. Uno, puedo estar con mi familia es bien pequeña. So, para mí, como yo le digo, mi mundo es mi esposa, mi mamá y mi hermano. Ese es mi mundo. Y pues poder quedarme y darle esa oportunidad a otra gente que probablemente vienen de Moca, vienen de Utuado, que tú le hablas de equity, le hablas de deuda y te dicen, deuda, uy, ¿qué es eso? No voy a coger un préstamo. Ese es el conocimiento que tienen. Y es la falta de acceso a ese tipo de recursos, la cual limita el crecimiento que tienen esos emprendedores en... Sí, Denis Rodríguez, que estuvo en el programa en otro de los episodios de Empresarismo Disidente. Es excelente, mano. Me hablaba de eso, de que hay unas terminologías que usamos en nuestro diario vivir que tienen unas connotaciones, pero no son necesariamente las mismas connotaciones en el mundo ya de tener un negocio, de una empresa o una operación. Por ejemplo, deuda. Deuda es mala, ¿verdad? O sea, deuda de tarjeta de crédito es mala. Eso es malo. Deuda de... Préstamo que Dios prohíba. Préstamos estudiantiles. Ahora hay océanos de tinta explicando cómo esto es esclavitud, ¿verdad? Deuda es mala, pero en una corporación, una entidad, solamente entra dinero de 3 maneras. O como una inversión en el equity, en el capital, una deuda, un préstamo o un donativo. Son las 3 maneras, no entra de otra manera, ¿verdad? Correcto. Es así. Después hacer las operaciones como tal y ahí genera ingresos, pero yo con eso quiero brincar a otro tema porque es algo que me brincó a la vista cuando estaba viendo tu trasfondo, es el tema de mentoría. Yo en muchos aspectos de mi vida soy muy organizado y en otros soy un desastre. Y en las que soy un desastre, la razón que he podido sobreponerme a esos aspectos desastrosos de mi personalidad es por los mentores que he tenido a través de los años. Y yo he encontrado que tanto en mi generación como en las que vienen atrás, el factor de tener mentores no ha estado tan presente como estuvo para mí. Yo considero que yo tuve una bendición en esa dirección. Y tú has estado involucrado en muchos programas de mentoría. Creo que este programa que tú estás dirigiendo ahora en esencia es un programa de mentoría, ¿verdad? ¿Cómo tú ves eso en nuestro ambiente? Mira, yo siempre... Tienes toda la razón. O sea, eso es casi inexistente. La gente no lo considera, a pesar de que se ha probado over and over de que el beneficio es otro nivel. La gente sufre de 3 cosas aquí. 1, no quieren tener nunca una junta de asesor ni una junta de directores porque el CEO lo sabe todo. Y nadie sabe más que yo. Y eso ha sido el modelo empresarial en Puerto Rico por mucho tiempo. O sea, esas eran las empresas con las cuales yo aprendí derecho corporativo. Era como que la junta de directores, 1. Exacto. Y todavía pasa mucho. Sí, se ha flexibilizado. Se ha flexibilizado porque eventualmente el uno fallece y hay hijos y después hay sobrinos y etc. Y entonces de momento hay... Y entonces la junta de directores es inmanejable. Se vuelve la familia. Exacto. Sí. Eso es algo que nosotros tratamos de trabajar mucho en el programa, tanto a nivel de empresa, pero también a nivel de personal del fundador. Yo soy fiel creyente y algo que yo apliqué bien temprano en mi vida que a mí me gustó fue que yo pensé en Héctor Girao como si fuera una corporación. Yo no lo sé todo. No lo voy a saber todo tampoco. Ya yo traté, eso no funciona.
No va a pasar. Traté de saber de finanzas, de economía, matemáticas, ciencia, no lo voy a saber todo. No te va mal, pero sí entiendo lo que tú dices. No lo voy a saber todo. Y yo pienso en Héctor Girado como una empresa. Y como empresa, y CEO que no lo sabe todo, tengo que tener gente, o debería tener gente por encima de mí, que cuando yo esté en un intermedio o en una toma de decisión difícil, yo pueda llamarlo y que me den un poco de orientación por experiencia. Y así lo hice. Yo tengo mis mentores. Te he mencionado mucho al doctor Rodrigo Dorengo porque genuinamente ha sido quien me ha liderado. Que te ha llevado por el camino del bien. Demasiado. La verdad que me ha ahorrado 30 años de metidas de pata, como digo yo. Y eso mismo yo he tratado de transmitírselo a las empresas. Mira, es más fácil. Tú quieres tener una aplicación crear la nueva aplicación de brokerage para X o Y razón, de correr acciones y vender, etc. Bueno, tú debes de tener una junta de asesores que ya lo haya hecho. O que tenga mucha participación en esa industria, ese sector. Porque el barrier to entry, la barrera de entrada, es bien alta. Y Héctor Girado, si fuera a correr eso y no tiene a nadie en la industria, me voy a chocar con la pared. Sí. Y de nuevo, el guidance, esa guía, esa orientación, no solo a nivel de empresa, a nivel personal, es lo mismo. El emprendedor tiene que entender que jamás en la vida lo va a saber todo. Y cada vez más este aspecto de mentoría, ellos empiezan a reconocer el valor de que el mentor no está ahí para regañarte porque le da la gana de hacerlo. Aunque te lo mereces de vez en cuando. Aunque te lo mereces de vez en cuando, deberían, el latigazo debe de ir. Pero está para ayudarte. Nosotros, y ¿verdad? Así como menciono lo bueno, te menciono también lo malo. Hay mucho mentor que es buitre. Que trata también de... No. Eso es importante, sí. Tú estás haciendo eso mal, dame el 1% de tu empresa. Es rapaz. Sí. Dame el 1% de tu empresa y déjame sentarme contigo y yo te voy a decir cómo hacerlo. Y no sabe nada. Eso, we have had our fair share, como dicen. Ok. So, ¿verdad? Parte del proceso de conectar a un emprendedor con un mentor es vetar al mentor. Y eso es algo que en Parallel nosotros nos tomamos bien en serio. Bien en serio. Nadie entra a un evento de Parallel o a una actividad de Parallel si no está invitado o si eres mentor y no se te ha vetado antes. Ok. Y de nuevo, eso por ese dark side, ese lado oscuro de la mentoría, que se presta también para aprovecharse del que no sabe. Toda relación humana tiene la capacidad de introducir un elemento de una rapacidad y eso va a ser así en cualquier caso. Pero, ¿cuáles son las cualidades que tú crees que tiene un buen mentor? Primero, especialmente en este mundo en el que tú estás, porque en el mío pues son otros 20 pesos, pero en... No. Mira, mentores de calidad usualmente vienen con experiencia en la industria en la cual están dando mentoría. Y experiencia no es habiendo trabajado de empleado en una oficina encerrado con 4 paredes y una computadora al frente haciendo programación. Eso no es experiencia. Experiencia es haber estado en una posición de toma de decisión y de liderato. Ese es como que lo primero que nosotros miramos. Segundo, son las intenciones. Si es una persona que está brincando de empleo, cambiando de empleo en ese momento, usualmente se presta para tratar de canibalizar a ese emprendedor. Y lo hemos visto y lo evitamos. Por igual, un buen emprendedor es una persona que está en una posición estable y que genuinamente ese espacio de tiempo que está sacando de correr su propia operación, lo está haciendo para ayudar. Genuinamente, y sin tener una razón de por qué hacerlo. Esos suelen ser los mejores mentores. De los que yo tengo que coger por el teléfono y llamar, fulano, ¿crees que te puedas dar la vuelta por el coworking el jueves para que te me sientes por lo menos 15 minutos con una empresa? Y me dice, a ver si puedo cambiar una reunión y voy. Ahí yo sé que lo está haciendo por dar la mano y ayudar. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Algo que me gustaría mencionarte, que mucha gente no sabe y a mí me gustaría que se siguiera aplicando en todas las organizaciones de apoyo empresarial en Puerto Rico. Si yo supiera correr en una compañía de software, yo no estaría en Parallel. Importante. Bueno, en esa línea, yo tengo que decir que muchas veces yo hago el chiste oscuro de que en Puerto Rico, cuando la gente dice, hay que fomentar el empresarismo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues un non-profit. Voy a ser empleado o empleado de un non-profit. Ok. That'll work. Hermano, y es literal lo que pasa. Y mira, de nuevo, eso mismo yo se lo digo a mi equipo. Yo siento siempre a mi equipo, nosotros tenemos varias reuniones durante la semana para, ¿verdad?, organizar esfuerzos. Y yo siempre les he dicho, si un emprendedor se sienta
y te pide una opinión de cómo hacer y correr su negocio, no se la des. Porque si supieras hacerlo, te aseguro que no estarías aquí. Estarías trabajando por una empresa o en la propia tuya, haciendo exactamente lo mismo que él hace. Nosotros estamos para conectar a emprendedores con recursos. Y nosotros tenemos una red de más de 1,200 mentores. Y nosotros tenemos una comunidad, una plataforma donde tú puedes buscarlo por categoría, industria, especialidad, nombre, apellido, todo. Uh-huh. Buscar el recurso, escríbele, conéctalo y que el recurso se siente. No lo hagamos nosotros porque, de nuevo, si yo pudiera correr una compañía de software, yo lo estaría haciendo. Eso es un excelente punto. ¿Y qué pasa? Yo veo que hay gente que lo hacen con buena intención, bien poca la gente que lo hace malintencionado. Lo hacen con muy buena intención, dando consejos de cómo correr el negocio a una persona que está trabajando en una plataforma de blockchain, para decir algo, cuando no sabe ni lo que siquiera lo que es blockchain. Sí. Y eso hace daño. Eso atrasa el proceso y frustra al emprendedor. Y uno lo ve, ¿verdad? No en el contexto de ustedes, pero por ejemplo, yo que soy abogado, yo doy mi opinión sobre asuntos legales. Yo, más allá de eso, yo soy bien celoso con opiniones al cliente que no tienen que ver con eso, a menos que esté basado en una experiencia, algo por el estilo, que en realidad no es mi experiencia, es la de otro cliente, lo que sea. Pero yo creo que a los CPA les pasa muchas veces lo mismo. Hay toda esta industria ahora de management consulting que me vuela la cabeza a veces, pero yo tengo una relación, eso te cuento después. Tengo una relación bastante particular con management consultants. Pero hay que ser, yo creo que celoso con la opinión de uno, porque si es de tan alto valor, típicamente uno cobra por ella. Exactamente. Gracias. Yo soy fiel creyente de que si es necesario compartir información que puede tener un impacto material en una empresa o en un emprendedor, lo haces de la manera más objetiva posible, basándote en datos y hechos. Si vas a dar una opinión, abre primero el hilo de que vas a dar una opinión que base en tu experiencia y perspectiva, y entonces la da. Pero sujétala a que, de nuevo, es tu perspectiva y tu experiencia. Uh-huh. No la vendas como que es evangelio. Porque se hace daño, hace muchísimo daño y no te imaginas la cantidad de empresas que nosotros tenemos que reeducar porque vino alguien y le dijo, no, que esto lo tienes que hacer así, porque yo lo leí en un artículo en Google o en Facebook. En términos porque ahorita hablábamos del lifestyle, ¿verdad? Los retos que eso tiene. El ambiente social y familiar de esta gente. Mira, hay de todo. Porque a veces es mucho sacrificio lo que estás pidiéndole a la familia. Es bien sacrificado. O sea, nosotros hemos tenido emprendedores que tienen que, ¿verdad? Están casados, tienen hijos. Y me acuerdo de este muchacho, ¿verdad? Manteniendo el anonimato. La esposa mantenía la casa y a los 2 nenes en lo que él trataba de hacer este negocio. Se le dio. Alcanzó venta de $200 y pico mil anuales y ya era sustentable, era profitable, ¿verdad? Generaba un ingreso. Y eso son historias bonitas, pero así como hay esas bonitas, hay otras historias en donde el emprendedor, ¿sabes? Camina a pie 15, 20 minutos para llegar al coworking porque es el único sitio donde tiene que puede trabajar sin pagar. Uh-huh. No tiene internet. Allí nosotros, ¿verdad? Le damos ese recurso. ¿Sabes? Hay necesidades de comida. Nosotros tratamos ¿verdad? A través de auspicios traer, por ejemplo, Amazon ha sido uno que ha sido muy bueno auspiciándonos comida, auspiciándonos cócteles para las empresas tengan esas oportunidades. Hay emprendedores que la pasan bien cuesta arriba. Y eso hablando de nuevo de los que están en San Juan que pueden llegar al coworking space. Y ahí te chavo. Exactamente. Pero así como están ellos, yo tengo emprendedores y tengo uno en particular que a mí ese me tocó bien deep down porque me trajo muchos aspectos con los que me relacionaba. Él tiene 4 hijos. Y la esposa estaba trabajando para mantener a la casa a lo que él trataba de arrancar el negocio. Él había acumulado un plancito de retiro que tenía. Lo explotó completo. Hasta un punto que una vez me llama, me dice, Héctor, ya yo no sé qué más hacer. No me está saliendo, no logro sacarlo al mercado. Yo necesito ayudar a mi esposa porque mis 4 nenes necesitan, ¿verdad?, subsistir. Ya no me queda nada, ¿qué hago? Y yo me acuerdo como si fuera ayer, me tuve que sentar con él y decirle, mano, búscate un trabajo, genera un ingreso. Yo te voy a seguir ayudando.
cuenta a nivel personal, y todavía lo hago, todavía me siento con él. Cuenta a nivel personal que yo te voy a dar la mano y lo vamos a sacar poco a poco. Pero no destruyas tu casa por tratar de arrancar un negocio. Y si ese caso yo lo veo, estoy seguro que hay muchos peores y hay muchos similares que nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos recursos suficientes para ayudar a todo el mundo. Claro. Y en particular, ¿verdad? Emprendedores que son del área oeste, a nosotros nos da dificultad llegar allá. Que hay otras organizaciones de apoyo empresarial, las hay. No hay todavía suficiente para ayudar a todo el mundo. Hay empresas que nos aplican. Ahora mismo tenemos la convocatoria de Pre-18 abierta. ¿Cuántas compañías solicitan estos programas? Mano, nosotros llevamos, Pre-18 lleva sobre 1,300 aplicaciones, Pre-18 ya pasó a 10,000. Anda por acá. So, es muchísimo, es muchísima. Y que, de nuevo, quisiéramos ayudar a todo el mundo, pero... Bueno, con 50,000 pesos. No. Yo te digo, yo voy a solicitar. Podcast La Trinchera. Son buenos. Son buenos y generan impacto. Pero hay muchos emprendedores que no se están ayudando y yo sé y me consta que hay muchísimas iniciativas de apoyo. Ahora mismo entidades gubernamentales como el DIDEC, el BDE, etcétera, tienen iniciativas de apoyo y aunque no lo crean, no es que no sea suficiente hasta cierto punto, es que la gente no sabe que existen. Hay gente... Todavía hay emprendedores que... Mira, yo me diría un 20 o un 30% de los emprendedores que están en startups no saben qué es para el 18. Yo no... Por eso te invité aquí. Porque yo no... ¿Me entiendes? Yo estuve en la junta del fideicomiso. Yo no y eso... Y da trabajo llevar el mensaje. Y todavía estoy tratando de envolver dentro de mi mente qué diantre esto de la incubadora. A la misma vez no creo que es... mi mundo es más de servicios profesionales, así que no creo que es lo mismo que crear un producto como tal, sea digital o no. Y asimismo da trabajo llevar el mensaje. Una pregunta, ¿tú crees, por ejemplo, el profesor Carlos Díaz Olivo, que es un comentarista, estoy citando simplemente a unos cuantos ejemplos, los muchachos en el Instituto de Libertad Económica, Carlos Jiménez de Yes y otra gente, ellos a veces han dicho que en la cultura nuestra se vilifica al empresario y se le da una connotación negativa a querer tener un negocio comercial rentable, con ingresos, con ganancias, etcétera. ¿Tú has visto que eso es cierto o crees que eso en realidad quizá es solamente en algunos contextos? Mira, vamos a darle un 50-50 porque como no tengo los datos no me atrevo a sesgarme. Pero... Muy bien, un PhD en bioquímica. Hablando sin sesgos. Hablando en la marquesina con Cuba Libre. Ave María, perfecto. Complejo. En ese aspecto, todavía el tú lanzarte a ser un emprendedor y lanzar tu propia empresa, para muchas personas de generaciones un poco más atrás, lo ven como una locura. ¿Sabes? ¿Por qué tú te vas a hacer eso? Supone que tú estudiaras un bachillerato, si fueras abogado, médico, ingeniero. Y ya, y tienes tu vida. Y si tienes suerte, va a heredar un negocio, pero no hiciste tú, maldito loco. Exactamente. O sea. Tú no sabes todo lo que se sacrificó tu papá y tu mamá para hacer el negocio, porque tú no lo vas a correr. Eso todavía está. Y está mucho, y está bien latente. Yo tengo muchos compañeros y amigos del alma que yo los quiero muchísimo, que se criaron conmigo y estudiaron conmigo toda la vida. 20 y pico años de relación. Que simplemente lo que ellos querían era hacer un bachillerato, se fueron, estudiaron medicina, hicieron su especialidad y ya. Y están trabajando. Eso para ellos es éxito. Y cumplieron con el objetivo. Y eso yo lo respeto muchísimo. Ellos están felices, alcanzaron lo que querían, están disfrutando. Fenómeno. Pero ese mismo respeto y esa misma consideración se le tiene que tener también al emprendedor que quiere hacer algo diferente y quiere tomar riesgo. ¿Y tú crees que hay mucho peer pressure? Quizás hay presión social. Todavía hay mucha presión social. Todavía hay muchísima presión social con que consíguete un trabajo seguro, consíguete, ¿verdad? Un ingreso de capital que sea predecible y que puedas mantenerte a ti y mantener a tu familia. No, después objetivos de eso, importantes. No, claro, sin lugar a duda. Pero no, hasta que no estés lo suficientemente... o digamos, económicamente sustentable, no te atrevas a salir afuera. Eso todavía está. Y no debería ser, de nuevo, emprender es algo bonito, es una experiencia bien gratificante y te enseña muchísimo. A menos que lo pierdas todo ahí. Al menos que lo pierdas todo. Y entonces, pues, fue una lección costosa. pero es parte de, ¿verdad? Ningún negocio puede
100%. Nadie batea 1000. Y hasta cierto punto, mi impresión de lugares donde hay mucha creación de empleo, donde hay mucha creación de empresas, es que hay un bajo costo social en que un proyecto fracase. Sí. Nadie no se juzga mucho. Al próximo caballo, sigue para adelante. En el aspecto más, quizá, no solamente en ese tipo en el peer pressure, que creo que es el ejemplo que diste, sí. En términos ya más generales en social, ¿todavía crees que hay una resistencia a eso? A mí me Porque, por ejemplo, a mí me encanta el uso de la palabra emprendedor para un comerciante. Claro. O para ¿por qué no le decimos empresario? ¿Por qué emprendedor? Porque le tenemos que... es un eufemismo, Héctor, ¿verdad? No es... Tiene una razón. Es prestado de nuevo, lo primero que tocamos hoy, Silicon Valley, es el ecosistema naciente que tenemos acá, tomando prestado de lo que ya funciona allá, con la alusión de que va a funcionar acá. Y de ahí es donde sale todo lo de emprender y ser emprendedor. Cuando hace 5 o 6 años atrás, tú eras un empresario. Exacto. Un comerciante. Exacto, un comerciante. Y ya. Y eso era más que suficiente para entender qué era lo que tú hacías. La realidad es que dentro del ecosistema, fracasar no hay ningún problema. Ojo, y hago hincapié, dentro del ecosistema. So, tú estás envuelto en todo esto de startups, en capital privado, estás envuelto en todo lo que tiene que ver con innovar, en tecnologías nuevas, disruptivas, etc. Tú fracasaste, se ve como que trataste algo, aprendiste, vas ahora para el próximo. Uh-huh. Y de nuevo, es la norma. Lo que pasa es que se ha romantizado el que Mark Zuckerberg, según las redes... Facebook lo dio el palo desde el principio y eso fue un embuste, ¿sabes? Hubo mucho fracaso envuelto. Lo mismo con Microsoft, lo mismo con muchas de las organizaciones que nosotros vemos hoy y que aspiramos, ¿verdad? Como que son imposibles de llegar allá. Hubo mucho fracaso envuelto. Pero nosotros no lo reconocemos porque, de nuevo, nos compramos la historia barata, que es la éxito, hasta que llegaste al billón. Dentro del ecosistema, no hay ningún problema. Fuera del ecosistema, fracasaste, vete a trabajar para alguien. Uh-huh. Porque eso significa que lo que tú estabas haciendo no tenía ningún tipo de sentido. Te tiraste a aventurar por maña y ahora estás pagando las consecuencias de que no tienes dinero, estás apretado, no sabes cómo te vas a sustentar. Vete a trabajar y hazlo como se supone que se haga. Esa es la connotación que tiene todo el mundo. Hazlo como todo el mundo lo hace. Y eso es lo único que tú no puedes hacer como emprendedor. Y ese es en parte quizás el reto más grande que tienen ustedes, que es cambiar cultura. Y es, ¿verdad? No voy a decir que imposible, porque nada es imposible. Probabilísticamente se puede lograr. Pero sí cuesta trabajo y cuesta mucha educación. Uh-huh. Muchísima educación. En términos perdón, me puse a pensar en inglés. ¿Qué tú crees que podríamos hacer ya más a nivel del andamiaje regulatorio, etcétera, que quizás haría más fácil el trabajo de ustedes? Por ejemplo, un ejemplo bobo es cuando hace unos años se actualizó el registro de marca, el registro corporativo ahora, aunque la gente no lo crea, tenemos uno de los mejores en todos los Estados Unidos. 100%. Yo sé que la luz es un bad trip, pero it is what it is. Pero que hay como que un low hanging fruit que tú creas que quizás los que estamos en la cuestión pública y política, quizás deberíamos... Que no sean ni antipáticos. O sea, algo... Yo estaba esperando esta pregunta porque tengo una contestación que a mí me encanta. Mira, la permisología. Sí. Eso es una barrera de entrada a hacer negocios tan grande. De verdad. ¿Sabes? La cantidad pero déjame hacer un poquito de pushback. Es para el tipo de negocio con los que tú trabajas, que son más cuestiones de mercadeo y tecnología. Porque yo me imagino que si abro un restaurante o una tienda, pues lo puedo ver. Pero cuando tienes algo que es más difuso. La realidad del caso es que aquí en Puerto Rico nosotros tenemos muchos emprendedores que ni siquiera cumplen con la mitad de los permisos. Porque no saben cómo sacarlo. Uh-huh. No es que no quieran cumplir. No es que quieren ser tan rebeldes y lanzarse a retar. No es eso. Es que genuinamente les da trabajo conseguir los permisos. Y no solo eso. Nosotros hicimos una encuesta recientemente con Fundación Banco Popular. Okay. La hicimos bastante general para un ejercicio interno, ¿verdad? No fue un instrumento validado ni nada de ello. Pero lo hicimos solo para just tomar un sabor. Uh-huh. Hay gente que no tan solo no tienen los permisos, ni siquiera saben que hay gestores que tú puedes utilizar. No saben que eso existe.
No saben que hay gente que tú le puedes pagar para que te saquen todos los permisos y tú estés al día. En adición a ello, si tú miras los costos de permisos en Estados Unidos, comparados acá, los de Puerto Rico tienden a ser en promedio más costosos. Y eso te dice mucho a una barrera de entrada de comienzo de tu hacer un negocio. Y hemos mejorado muchísimo con esta integración del SBP, en donde tener todo en un solo sitio, el permiso único, todo. Vamos progresando. Pero todavía permisología suele ser una barrera de entrada. ¿Y cuál es el permiso más? ¿El permiso de uso? El permiso de uso. Ese. Permiso de uso es para comerciantes fuera de tecnología el más retante. Yo personalmente creo que no debe existir. Nadie nunca me compra esa propuesta. Eliminarlo por completo. Me gustaría saber de dónde surgió. Eso es un ejercicio que tal vez sería muy bueno hacer. ¿Por qué existe el permiso único? ¿El permiso de uso? De uso, perdón. Bueno, mi impresión es que el permiso de uso, según se utiliza en Puerto Rico, no es lo mismo en otras jurisdicciones, obedece a una zonificación muy laxa. En tiempo mucho antes que tú y yo, la zonificación era laxa o no era consistente, y la manera que como que se trajo, pues voy a imponerlo de alguna manera, fue con el permiso de uso. Y por eso es que el permiso de uso se ha convertido en casi un vía crucis, ¿verdad? Porque estaba respondiendo a un problema que pues ya no necesariamente quizá, no estoy diciendo que la zonificación es perfecta, simplemente hay herramientas para tú saber si algo está fuera de zonificación de una manera bastante obvia sin tener que requerirle a alguien. Y también se utilizaba para asegurarse que nadie Por ejemplo, muchos de los requisitos del permiso de uso son otros permisos. Ya, es cierto. ¿Verdad? Pues si quitas el permiso de uso, la lógica te dice, pues no van a conseguir los otros permisos. Which is stupid, ¿verdad? Pero ese es mi impresión de lo que he podido estudiar de por qué en Puerto Rico el permiso de uso se comporta de una manera totalmente diferente a la de cualquier otro sitio. Y tal vez, mira, eso tal vez se puede solucionar tan fácil como centralizar toda la permisología en un solo sitio. O eliminamos el permiso de uso. O eliminamos. Ya, o sea, a veces arreglar las cosas es mucho esfuerzo. Vamos a quitarlo ya. Y costoso. Y costoso, sí. Segundo, y esto es algo que todavía es un reto bien grande, y este sí, I can attest de que es bien plausible. La razón por la cual aquí no entra mucho capital privado de riesgo, como private equity funds, venture capital funds, ese tipo de inversión que invierten en empresas a etapas bien tempranas, porque nadie quiere ser el primero. Y hasta que nosotros no tengamos un ecosistema de inversión de capital de riesgo que esté dispuesto, ¿verdad?, a poner ese dinero, y por encima de ello tampoco es culpa de ellos. O sea, hasta que no tengamos inversionistas que inviertan en esos fondos, que estén dispuestos a acaparar ese riesgo, afuera no van a venir a invertir aquí. Porque cuando yo le hago pitch de una empresa de nosotros a uno de mis colegas allá en Boston, lo primero que dicen, oh, that's amazing, lo que están haciendo está brutal. ¿Quiénes están en la tabla de capitalización de ellos? Y yo, bueno, pues está fulano, Pedro, está... Sí, no tienen un brand name de ese mundo. O sea, ¿y quién está invirtiendo de nuestra industria? O sea, tienes un Two Sigma, tienes un Avoro Capital. ¿A quién tienes? No tengo a nadie. Estamos buscando de afuera por eso mismo. Y dice, yo puedo hacer un follow-on, o sea, yo puedo seguir, no voy a dar el primer cheque. Pero entonces todo el mundo quiere seguir, nadie quiere poner los chavos. Yo creo que, pero hay unos cuantos fondos relativamente recientes que están tratando de ocupar espacio. Quizás estén todavía en la parte temprana del proceso. Son casos bien específicos. Sí. Two Sigma invirtió en una compañía boricua. Okay. SoftBank invirtió en una compañía boricua. Tenemos Bessemer invirtió en compañía boricua. Pero de nuevo, son casos bien únicos en donde cuando tú vienes a ver el equipo, la trayectoria y la tecnología, no necesariamente todo surgió orgánico de aquí. ¿Y por qué tú crees que eso... O sea, ¿cuál es el impedimento? ¿Crees que hay que buscar un loco que sea el primero y ya? Yo creo que darle la confianza a esos inversionistas de que invertir en Puerto Rico es lo mismo que invertir en cualquier otro estado. Que no realmente hay una diferencia. Tienen una connotación de Puerto Rico diferente. Oye, aquí los inversionistas me aplican a empresas aquí un country risk premium. O sea, me le ponen una prima de riesgo por encima de la tasa a la cual ya de por sí me le descuentan. Me descuentan y liquidez más, un factor de liquidez mucho más alto a lo que me harían una empresa. Pero yo pienso que hay un riesgo jurídico o sea, ¿cuál es el riesgo que están...?
es una alusión a como si Puerto Rico no fuera parte de Estados Unidos. Sí. Lo ven a este punto a nivel matemático. Cuando lo modelan más con un aspecto de Latinoamérica, como lo harían con Argentina, Colombia, con Chile, más allá de hacérmelo como una empresa estadounidense. Y entonces, obviamente, si me descuentas un modelo factor de riesgo así de agresivo, me vas a tirar la valorización de la empresa boricua al piso y el emprendedor no te va a coger el dinero. Fíjate, esto me volaste un poco la cabeza porque es cierto y he visto quizás como que la sombra de lo que estás diciendo, pero no puedo identificar cuál es el freaking riesgo, ¿verdad? Hay un tribunal, hay todo la misma... Exactamente. hay las mismas cosas, pero fíjate, es interesante. Me voy a ver la insignación a ver si se lo... Oye, yo trato de averiguarlo también y todavía no entiendo. Mira, Héctor, no quiero abusar más de tu tiempo. Gracias por haber venido al programa, pero por la oportunidad. algo que quizás para promocionar lo que están haciendo en el programa, algo que quieras decir. Mira, pues, ahora mismo tenemos la convocatoria de Pre-18 Generación 6 abierta, que es para emprendedores puertorriqueños en Puerto Rico o puertorriqueños en la diáspora que quieran regresar a la isla. Ok. $25,000 de subvención, no te pedimos nada a cambio, espacio de trabajo en el coworking completamente ilimitado, acceso a todos nuestros recursos, red de inversionistas, mentoría, al igual que nuestros socios corporativos. Las aplicaciones están abiertas, a todo el que quiera aplicar, solo tiene que ir a paralel18.com o a www.elboricuaselasinventa.com. ¿En serio? Sí. Compramos el domain porque está buenísimo. ¿Quién se inventó eso? Eso, mira, la Oficina de Mercado y Comunicaciones de Paralel. Doctor Héctor Girao, gracias por venir. Agradecido por la invitación y siempre es un recurso. Gracias. Bueno, señores, esto ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos las gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades, con su familia, con sus compañeros de trabajo o de la escuela, incluso hasta con la gente que les caiga mal. Que dejen por favor reviews positivos, 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast o en su plataforma respectiva, que dejen reviews y palabras bonitas en Apple Podcast y pueden comentar el episodio en la área de Q&A en Spotify, debajo de los show notes. También, de nuevo, les pido que por favor se suscriban al canal del podcast La Trinchera en YouTube. Esto también nos ayuda muchísimo y pueden comentar los episodios allí también. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.